Bienvenidos a la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central de la Misión Panamericana de Colombia, fundada en 1968. Somos una iglesia que declara y refleja a Cristo. Bajo la plenitud del Espíritu Santo, cada creyente es formado a la imagen de Jesús en mente, carácter y ministerio, con el fin de llevar la gloria de Cristo desde Medellín hasta lo último de la tierra. Nuestra visión es ser una iglesia cuyo fundamento sea el conocimiento de Cristo y que, al igual que el cristianismo en sus inicios, persevere en la adoración a Dios, desarrollando un estilo de vida de oración, comunión y servicio, con alegría y sencillez de corazón. Somos Centro de Fe y Esperanza Central. Bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos, qué bendición es poder estar aquí nuevamente en esta transmisión para exaltar y para adorar al Señor. Yo le voy a invitar que en el lugar donde usted esté se pueda poner de pie, pueda disponer su cuerpo, pueda disponer su mente, su corazón, todo lo que es usted para que exalte al Señor con nosotros. Y vamos a orar y vamos a entregarle este culto al Señor, que sea Él moviéndose, que sea Él actuando, que sea Él el que tiene todo el poder en este momento. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites adorarte, porque nos permites, Señor, estar nuevamente aquí cantándote, escuchando tu palabra, diciéndote que no hay nadie más grande que tú, Señor. Gracias, Padre, porque en todas las circunstancias, en todos los momentos, en todos los lugares podemos ver tu mano protectora, podemos ver tu mano que nos da fuerza, tu mano que nos anima, tu mano que nos sostiene, Señor. Y por eso te queremos exaltar, Rey, porque tú eres digno para siempre, porque siempre estás de nuestro lado y nuestro corazón, Señor, se llena de inmensa gratitud a ti, Señor, delante de ti, porque eres el Rey bueno, porque eres el Dios poderoso, porque nunca nos has dejado solos, Señor. Yo hoy te pido, Padre, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que salga de nuestro corazón, Señor, sea una alabanza para ti, que sea agradable a ti y que podamos, Señor, con todas nuestras fuerzas exaltar tu nombre y solo tu nombre, Señor. Hoy dejamos a un lado, Señor, tal vez nuestros pecados, hoy dejamos a un lado, Señor, nuestros miedos, Señor, todo aquello que nos separa de ti, todo aquello que ha sido barrera, y hoy te decimos que no hay nadie como tú y que hoy te queremos exaltar hoy y para siempre, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, acompáñenos a declarar que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios está con nosotros para siempre y que solo Él es digno de toda la gloria. Amén. Con sus palmas ahí desde su casa. Eres fiel y tu misericordia eterna. Dígalo con fuerza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Para siempre eres nuestro Dios fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya.
Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Vamos, dígaselo al Señor. Te alabo porque nunca me has dejado, porque siempre eres el Dios fiel. A ti sea toda la alabanza, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, y te adoramos hoy. Eres solo a ti te cantamos, mi Rey, que has sido fiel con nosotros todo el tiempo. Y por eso, Señor, hoy queremos seguir adorándote. Y por eso, Señor, hoy queremos decir que eres digno. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria.
a ti, nuestro Rey hermoso. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Jesús. Y vamos desde tu corazón, dile al Señor, tú eres digno, eres santo. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres Señor, nuestro Rey, a quien cantamos y adoramos. Solo tú, Jesús. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Dilo con fuerza. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Solo a ti, nuestro Dios, hoy que nos has dado la vida, hoy que nos has dado un nuevo aliento, te decimos que eres digno de toda la gloria. Solo tú, nuestro Dios. A ti sea la gloria, mi Rey, a ti sea la alabanza, Señor. Eres digno, Padre, eres digno, para siempre eres digno, nuestro Dios hermoso. Y hoy te decimos que no hay nadie como tú, quien llene nuestra vida de gozo, quien llene nuestra vida de seguridad, que llene nuestra vida de toda la confianza que necesitamos, Señor. A ti sea la gloria. Y vamos desde tu hogar, levanta un altar de adoración para el Señor y dile: Señor, eres ese Dios que siempre está con nosotros, ese Dios que sostiene nuestra familia, ese Dios que sostiene todas nuestras vidas, Señor. Ese Dios que nunca cambia y que cumple las promesas que están en su palabra, y que por más oscura que se vea la situación, siempre está con nosotros. Te alabamos solo a ti, Dios, al Dios poderoso, al Dios que hace las cosas imposibles, al Dios que nada lo puede detener. A ti sea toda la gloria, nuestro Dios, solo a ti, Señor. Y por eso te cantamos y te adoramos y te decimos: tú eres digno para siempre. Eres nuestro Dios imparable, eres nuestro Dios poderoso, quien va con nosotros en cada batalla, quien va con nosotros en cada situación y que nunca nos suelta de su mano. A ti sea la gloria, nuestro Dios imparable. A ti sea toda la alabanza, Jesucristo. A ti, solo a ti, Señor. Y te cantamos y te agradecemos con toda nuestra vida, Rey. A ti sea toda la honra. Vamos, levanta tus manos al Señor y eleva esta alabanza al Rey, porque Él está contigo y está por ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos.
Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible y no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos, levanta esa alabanza al Señor. Dilo por última vez con todas tus fuerzas, con todo tu corazón al Señor, como si esta fuera la última vez que se lo fueras a decir. Díselo con todo tu ser al Rey, que no te falta nada si le tienes a Él, que no falta nada si Él está contigo, que no hay nada en este mundo que te amorice porque Él está contigo, porque tú estás con nosotros, Señor. Falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Con más fuerza. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Solo tú. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Vamos allí, iglesia. Y quien a mis enemigos hace huir. Presente en tu corazón, iglesia. Sí, Señor. Que siempre te tengamos a ti presente, Señor. Porque si te tenemos a ti, no nos hace falta nada. Damos gracias a ti, Señor, en esta noche. Porque tú, Señor, nos has dado de tu gran amor. Porque tú, Señor, nos has dado la bendición en esta noche de estar aquí en este momento, en el lugar donde estemos, en la casa, en el trabajo, o yendo para casa. Señor, te damos gracias, porque todo es tuyo, Señor. Por eso allí, hermano y hermana, con todo el corazón, desde el fondo de tu corazón, dile al Señor: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque como lo estamos cantando en esta alabanza, Señor, no me falta nada si tú estás con nosotros. No nos falta nada si tú estás aquí, Señor. Por eso en esta noche, abre tu corazón, amada iglesia. Abre todo tu sentimiento y dirígete hacia Él, como el único, como el grande y poderoso que es Él. Porque no nos falta nada. Porque tú eres grande,
porque tú eres hermoso, Señor. Una vez más con tu entendimiento y el corazón. Imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible y no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Decláralo con todo el corazón. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Dios, donde hoy tú permites, Señor, que estemos reunidos, Señor, donde tú permites, Señor, que nuestro corazón esté en un solo sentir, que eres tú, Padre. Y allí es donde todos nosotros nos gozamos en tu presencia, Señor, porque tú eres grande, tú eres hermoso, porque tú eres el alfa y el omega, y tú eres el principio y eres el fin. Por eso hoy confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor y que si estamos contigo, nada nos falta. Oh Señor, muchas gracias a ti. Sea todo el honor, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, una bendecida noche, que la gracia y la paz del Señor esté siempre con todos nosotros, con todos ustedes y con todas las familias. Queremos darle la bienvenida nuevamente a este miércoles de culto, donde el Señor nos quiere dar una palabra y donde el Señor nos quiere mostrar una vez su grandeza. Iglesia, en esta noche queremos invitarles a recordarles también que aquellos que nos están viendo por primera vez y que quizás aún no nos ha dado sus datos, ahí en el chat hay un link donde ustedes nos pueden compartir sus datos. Estos datos es porque nosotros como iglesia queremos llamarle, queremos saludarle y queremos orar por ustedes y por sus familias. También quiero recordarles la cena de parejas por aquellos hermanos que no se han inscrito, para que lo hagan. Recordemos que los cupos son limitados. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque en esta tarde el Señor nos ha bendecido, ¿cierto? Y que esa bendición sea para todos nosotros, para que la palabra que vamos a escuchar en esta noche sea el Espíritu Santo redarguyendo en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Bendice todas las familias que están hoy reunidas en esta transmisión, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel que está escuchando, Señor, en esta noche el culto, Señor, para que tu palabra, Dios, llegue a su mente, llegue a su corazón, Señor, y sea de gran bendición en sus vidas, Señor. Asimismo, te damos gracias, Dios, también, porque tú nos permites estar hoy reunidos, Señor. Bendice, Señor, aquellos que estén en quebranto de salud, Señor, para que los levantes, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, pidiéndote a ti, Señor, que se haga tu santa voluntad en aquellos hermanos que están quebrantados de salud. Aquellos, Señor, que han perdido algún familiar, Señor, consuélalos, Dios, porque solamente tú nos consuelas, Señor, porque solamente tú nos llevas a ese momento grandioso, Señor, que es estar en tu presencia, Dios. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, con el corazón, que a tu amada iglesia, que a tus hijos, que a tus hijas, Señor, abras el corazón y la mente para la palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les voy a pedir un favor de que estemos muy atentos y que dispongamos nuestro corazón
primeramente para ver los anuncios y luego para escuchar la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Progres 6:30 p.m. Culto de ministra AM, ayuno. Viernes, Sábado, 4. domingos, cultos familiares y 11 a.m. Con interpretación, cena de parejas, conociendo y fecha 17 de septiembre, hora 80,000 pesos. para parejas, página web o en información. Cubre lengua de señas. Inscripciones Sabe informes en el 604-210. Próximos en comunidad. Fechas: agosto, septiembre 3 y 4. Inversión 140,000 pesos. Hospedaje, material y seguro. Preferencia bancaria. Inscripciones desde frentes. Si quieres entregar tus 10 cuentas de ahorros, Bancolombia 000888 660060. Scotiabank Colpatria 468. A nombre de Iglesia Número de NID 905. síguenos en nuestra red. Muy buenas noches, querida iglesia. Qué bueno poder estar con ustedes en este tiempo de culto, de celebración a nuestro Señor. Y una vez más damos la bienvenida a aquellas personas que están con nosotros conectados a esta señal por primera vez. Qué bueno poder estar acá en este lugar. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Voy a pedirle que abra su Biblia. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante, dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. He titulado esta enseñanza El temor que promueve la perfección de la santidad del creyente. El temor que promueve la perfección de la santidad del creyente. Para nadie es un secreto que la iglesia se ha visto enfrentada a través de los tiempos a luchas, grandes luchas, no solo persecución, que fue lo que vivió la iglesia en los primeros siglos. Aún hoy se vive persecución, sino luchas del pecado, de falsas doctrinas, de ataques que vienen directamente del enemigo y que busca dañar al pueblo del Señor. La Escritura nos enseña
que nuestro Dios es un Dios celoso, que Él ama a su pueblo y que por cuanto Él nos ama, Él nos cuida, Él nos defiende celosamente. Pero también a través de las Escrituras, usted y yo encontramos que nosotros somos un pueblo especial, somos un pueblo único y que ese pueblo tiene un llamado y hay un propósito con ese pueblo. En primer lugar, para que adoremos y exaltemos al Señor, pero también para que vivamos apartados para Él, separados para Él, es decir, en santidad. La iglesia de Corinto, a quien el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta, tenía luchas en muchas áreas de su vida. Y lo que ya mencioné, falsos profetas, falsos maestros, tenía persecución del imperio romano, tenía problemas internos porque estaba viviendo pecado en medio de ellos. Todo esto estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo hace un llamado a esta iglesia, a este pueblo, para que viva de una manera diferente, para que esta iglesia, este pueblo, comience a vivir de una manera contraria a lo que el mundo o a lo que es ese entorno en el que se encontraban estaba queriendo que ellos hicieran. Hoy en día no es la excepción. Usted y yo estamos en medio de un mundo de pecado, donde hay persecución, donde hay una persecución espiritual fuerte sobre la iglesia, donde hay pecado, donde hay maldad y donde hay muchos falsos maestros que se levantan para querer dañar, para querer contaminar, para querer pervertir la iglesia del Señor. Hay varias cosas que quiero resaltar en esta noche, en esta porción de la Escritura. Y miremos cosas que son interesantes que el apóstol Pablo plantea en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que quiero mencionar es el orden o mandato a los santos. En el versículo 14 dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Acá hay un mandato, un imperativo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia de las Américas dice: no se junten con los que rechazan la fe, es cosa absurda. El contexto de esto se da en la separación de los cristianos con la religión pagana. En ese contexto que el apóstol Pablo menciona es la separación de los cristianos con la religión pagana, con lo que los paganos estaban profesando de la adoración a tantos ídolos, a tantas deidades que para ellos eran primordiales. El apóstol Pablo dice: no se unan, no se junten con ellos, no estén con ellos. Y el apóstol quiere que la iglesia entienda que es necesario comenzar a vivir de otra manera, no vivir las obras infructuosas que ellos, o practicar las obras infructuosas que ellos practicaban. Él dice: no os unáis en yugo desigual, es decir, no se unan en yugo de espíritu contrario, es realmente lo que significa en el término original. El gran problema que el apóstol Pablo enfrentaba aquí es que la amenaza que la iglesia estaba viviendo, que estaba acechando a la iglesia, era que ellos estaban amenazados o estaban expuestos a vivir sumergidos a un estilo de vida pagano, porque los que estaban alrededor practicaban estas cosas. Los que aún habían personas que estaban en la iglesia que practicaban este estilo de vida, que vivían de esta manera. Y por eso el apóstol Pablo dice: no se unan en yugo desigual. Nosotros no somos iguales a ellos, nosotros somos diferentes, nosotros somos contrarios. Estaban en peligro de comprometer la integridad de su fe con estas personas. Y el peligro radicaba en eso, en la posibilidad de que se desviaran de su lealtad al evangelio a través de una íntima y profunda unión con los no creyentes. La palabra incrédulo que el apóstol utiliza acá, en el término original, que es apistos, quiere decir persona indigna de confianza. Lo que el apóstol está diciendo es: no se unan con personas indignas de confianza, indignas de creerles. ¿Por qué? Porque eran personas que no amaban al Señor, eran personas que no vivían al Señor, que simplemente simpatizaban con muchas cosas, que estaban en la iglesia pero no practicaban la palabra del Señor.
A menudo nosotros escuchamos este texto y lo asociamos a la relación de parejas, de hombres y mujeres que quizás tienen un compromiso con alguien y se van a casar y le dicen: venga, no se una en yugo desigual, esa persona no es creyente, no se vaya a casar, ni siquiera se novie. Pero la verdad es que el texto no se refiere a parejas, se refiere a ese vínculo del creyente con aquellos que no son creyentes. No solo entonces es de pareja, sino de fe, de aquellas personas que no profesan la fe cristiana. Hoy es un llamado para usted y para mí como iglesia. Nosotros hoy tenemos que abrir nuestros ojos, porque estamos en un mundo globalizado y estamos en un mundo donde muchos han hecho del cristianismo una moda. Muchos ya hoy en día dicen que son cristianos porque escuchan canciones cristianas, o porque quizás asisten a una iglesia, o porque quizás ellos dicen: yo soy cristiano, me convertí a Cristo. Pero no, usted mira el estilo de vida de ellos y es un estilo de vida no conforme a las escrituras, sino conforme a lo que el mundo y los parámetros de este mundo dictan u ordenan. Y no es eso lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que vivir de una manera diferente. Usted y yo tenemos que estar en esa santidad que el Señor nos está pidiendo. Y lo primero que encontramos es una demanda, un orden a los santos. Usted y yo, que somos los santos, creyentes, apartados para el Señor, tenemos que vivir de esta manera. No nos unamos en yugo desigual. Y esta unión, ya lo dije anteriormente, no es de pareja solamente, es una unión que usted y yo podemos tener con otras personas que no aman al Señor. Y esto entonces también puede estar direccionado a los negocios, a las sociedades que a veces nosotros entablamos con personas que no aman al Señor, que van en contravía de los principios bíblicos, de los principios morales. Muchas personas se hacen socios, hacen sociedad con personas que ni siquiera aman al Señor, y montan un negocio y comienzan a trabajar, y después vienen los problemas. No os unáis en yugo desigual. Y el apóstol va a mencionar una cantidad de cosas, y es el segundo punto que quiero mencionar en esta hora: las razones de este mandato. Porque hay unas razones interesantes que usted y yo tenemos que tener presente. No os unáis en yugo desigual. Y el versículo 14b en adelante nos da las razones y dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la palabra del Señor. Note que el apóstol Pablo está dando unas razones acá de por qué no unirnos en yugo desigual. Y hay 5 preguntas con 5 respuestas contundentes que encontramos acá. Las respuestas no están ahí, pero usted y yo las deducimos. Pero estas 5 preguntas nos muestran esas razones por las que el apóstol Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual. Lo primero que encontramos es que usted y yo no podemos tener compatibilidad. Hay razones de compatibilidad, es decir, hay razones por que usted y yo no podemos asociarnos y estar con otras personas. Y la primera pregunta que encontramos es: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sabe que usted y yo, como creyentes, estamos para evidenciar que el mundo que nos rodea no tiene la razón en lo que está haciendo? Que el mundo de pecado que está afuera, de maldad, de violencia, de oscuridad, no tiene la razón de lo que está haciendo. Usted y yo estamos acá, o estamos en medio de esta tierra, para evidenciar que solo Dios tiene la razón, para evidenciar que solo el Señor, o que solo a través del Señor usted y yo somos y mostramos la luz. Evidenciamos la luz y evidenciamos la verdad. El texto dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué es la justicia? La justicia es aquello que Dios determina que el hombre haga. Y la justicia no va a ir en contra de su palabra en ningún momento. La justicia no va a ir en contra de su verdad. No viene por vivir en contra de su palabra, de su verdad. Acá está la justicia.
Esto es lo que usted y yo tenemos que vivir. Y cuando el hombre vive la palabra del Señor, ama al Señor, se somete a la voluntad de Dios, el hombre vive en justicia. No solo porque Cristo justifica, aquel que se adhiere a Él, aquel que le recibe como el Señor y Salvador de su vida, lo justifica delante del Padre, sino que hace que ese hombre y que esa mujer vivan en la verdad de las Escrituras, en la verdad absoluta del Señor, vivan conforme y de acuerdo a la palabra de Dios, y se vive en justicia. No podemos decir que usted y yo vivimos en justicia o practicamos justicia más bien, si no está la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso el apóstol habla de que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Si somos creyentes, escúcheme esto, querido hermano que está en esta hora observando esta señal. Si usted y yo somos creyentes, amamos la palabra de Dios, tenemos intimidad con el Señor, usted y yo no pudimos vivir en injusticia. Usted y yo no podemos practicar la injusticia. Usted y yo no podemos maltratar a nadie, pasar por encima de los derechos de las personas. Usted y yo tenemos que amar la verdad, respetar al otro, vivir para que el otro esté bien. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. El texto dice, ¿qué compañerismo? ¿Sabe que la palabra compañerismo significa participar, interacción, pertenecer, comer, beber? ¿Sí? Eso es lo que significa compañerismo. Aquel que está con Dios vive en su justicia y no participa de las obras injustas. No puede ser compañero de este tipo de personas, ni mucho menos practicar este tipo de cosas. La justicia y la injusticia en ningún momento pueden estar juntas. No tiene ningún tipo de compañerismo, no es posible. No es posible que habiten juntos. Ahora, hay una segunda pregunta que el apóstol hace, y es importante que usted y yo la tengamos presente. Ya hablamos de que no puede estar la justicia con la injusticia. Si amamos a Dios, tenemos que separarnos de toda injusticia, de vivir un mundo de iniquidad, un mundo de pecado, un mundo de maldad. Ahora la segunda pregunta que el apóstol hace es, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay tres palabras claves en este versículo: comunión, luz y tinieblas. Palabras que son bien importantes. La palabra comunión es koinonía, que significa sociedad, participación, interacción, beneficio, ayuda, comunión, contribución, ofrenda y participar de algo. Eso es la palabra comunión. Y el apóstol dice, ¿y qué comunión, qué participación, qué contribución, qué puede aportar, cierto? O cómo puede aportar, o cómo pueden interactuar la luz con las tinieblas? No es posible. No es posible comunión con las tinieblas, porque las tinieblas van en contra de la luz y la luz en contra de las tinieblas. Esto es bien claro. La comunión y la luz están direccionadas al creyente. Escuche esto, que mantiene una comunión directa con Dios. La comunión del creyente con Dios, con la luz, se va a ver reflejado o va a estar siempre direccionado también a su prójimo. Usted y yo no podemos tener comunión con Dios y decir que no tenemos comunión con el prójimo. Se va a dar, se tiene que dar en todo tiempo. Si no, entonces no tenemos comunión con Dios. Si no vamos a bendecir al prójimo, si no vamos a bendecir al que está a nuestro lado, sino que le vamos a hacer daño, es porque no tenemos comunión con Dios, porque de Dios no procede nada malo, no proviene nada malo. Entonces, comunión y luz van juntos y van en contra de las tinieblas. Las tinieblas están direccionadas a los impíos, a aquellos que viven en oscuridad y a los que no han dado apertura para que la luz de Cristo alumbre sus corazones. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 6 en adelante, él nos habla de esto bien interesante y nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos ¿qué? Somos luz. Debemos andar
como hijos de luz. Nosotros debemos evidenciar una vida contraria, pues tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. La luz de Cristo está en nuestra vida y usted y yo tenemos que evidenciar esa luz de Cristo todo el tiempo. Por eso no puede haber comunión, no puede haber nada en común entre la luz y la oscuridad. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que el apóstol quiere que entendamos. Hoy usted y yo no podemos estar viviendo en las tinieblas. No podemos participar de las cosas de las tinieblas. Si somos creyentes, tenemos que estar en la luz todo el tiempo. Y eso es para que usted y yo analicemos nuestra vida. ¿Qué cosas allá en el mundo estás practicando o de las que estás participando? Tienes que analizar tu vida. Tenemos que analizar nuestra vida y entender que Dios nos está pidiendo santidad y nosotros tenemos que cambiar nuestro proceder. Ahora, el apóstol hace una tercera pregunta y es interesante porque dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Sabe que concordia es una palabra que significa acuerdo? Es una palabra que significa ponerse de acuerdo, armonizar, concordar y convenir. Pero me llama la atención la palabra armonizar o el significado de armonizar. Y dice: ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Sabe que Belial es uno de los nombres de Satanás? No hay nada en común entre el Señor y Satanás. Usted y yo sabemos que es el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo del Señor, y usted y yo sabemos que Él siempre va a estar haciendo la guerra y quiere el mal para el pueblo de Dios. Y entonces no puede haber nada en común. Dios es el Dios que usted y yo seguimos, al que amamos, y usted y yo tenemos que estar con Él en todo tiempo. No puede haber ningún tipo de concordia, no hay nada que los una. Esto es algo que usted y yo tenemos que tener presente. ¿Sabe que concordia o armonía, como le dije que es el significado de concordia, armonía, es aquello que usted y yo escuchamos cuando los instrumentos están interpretándose de la manera correcta, con las notas correctas, ¿sí? Y que cuando suenan juntos y están de acuerdo, están en la misma partitura, interpretando la partitura y están interpretando las notas musicales que han sido diseñadas o creadas para esa canción. Diferentes elementos o instrumentos musicales comienzan a entonar esos sonidos, a entonar esas notas musicales, y salen esos sonidos preciosos porque hay una armonía, porque fue creado para que estuviesen juntos en armonía. Pero no es así con Cristo y con Belial, son contrarios. Usted y yo no podemos participar de las cosas del mundo y decir que somos de Cristo. O somos de Cristo o somos del mundo. O somos fríos o somos calientes. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Entonces, si estamos en Cristo, si seguimos a Cristo, si estamos buscando del Señor, tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo. Tenemos que dejar a un lado todo esto. El apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que estaba expuesta a estos peligros. Y esto que el apóstol Pablo habla no es porque le hayan llegado con chismes, es porque el apóstol Pablo ya estaba viendo que muchos estaban siendo contaminados, que muchos estaban participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy en día hay personas que vienen a la iglesia pero no viven a Cristo, pero no están comprometidos con el Señor, solamente están simpatizando. Pero no se trata de simpatizar, no se trata de que me agrade una palabra que dan en esa iglesia, o cómo cantan, o los coros que levantan allí tan bonitos. No, se trata de que usted y yo vivamos al Señor, seamos libres y vivamos la palabra del Señor y seamos bendecidos por Él, y sobre todo que usted y yo tengamos la salvación. Eso es lo que el apóstol quiere que entendamos. No puede haber concordia entre Cristo y el enemigo. No es posible. No hay ninguna unión en esto. ¿Cómo es que hay personas que hoy en día vienen a la iglesia, traen sus hijos y el 31 de octubre corren a disfrazarlos? Cuando el Señor nos habla de que no participemos de las cosas infructuosas
de las tinieblas. No puede haber unión en esto. ¿Cómo es que hay personas que van a la iglesia pero también están en el mundo y están embriagándose y participando de una cantidad de cosas de pecado, pero no voy a la iglesia y con eso tengo? No, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que ser para el Señor. Somos llamados a ser santos, separados para Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuarta pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Note. Y esto llama la atención, porque si nos detenemos a pensar algo acá, no hay acuerdo en ambas partes. Los pensamientos deben ser contrarios. Esto nos debe llevar a guardar distancia en este tipo de relaciones. Usted y yo creemos en un Dios verdadero, en un Dios único, no hay otro. Usted y yo creemos en el soberano de toda la creación, en el Dios que está sentado en el trono, en el hacedor de milagros. Usted y yo creemos en aquel que rompe cadenas, que trae libertad y nos da salvación. Usted y yo no creemos en un Dios de mentira, en un Dios de falsedad. Usted y yo creemos en el Dios de la verdad. Y el mundo que está allá afuera está siguiendo una cantidad de dioses, está siguiendo una cantidad de hombres que no les pueden dar nada, están detrás de ídolos que no pueden hacer nada por ellos. Pero usted y yo tenemos a un Dios verdadero. Oh, no puede haber nada que nos una a aquellos que no creen en la verdad. Tenemos que estar firmes en el Señor. No puede haber parte del creyente con el incrédulo. No puede haber nada que nos una. Tenemos que aferrarnos al Señor y solo al Señor. Y el apóstol hace otra pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sabe que usted y yo somos templo del Dios viviente? Somos templo del Señor. Su Espíritu habita en nosotros. Y cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo nos sella y somos de Él, y Él mora en medio de nosotros, habita en medio de nosotros. No puede haber nada, entonces no hay acuerdo entre el templo de Dios que somos nosotros y los ídolos, aquello que está allá en el mundo, los que están siguiendo al mundo, los que están siguiendo personas o ídolos falsos. No podemos, ídolos que no pueden hacer nada, falsos maestros, falsos profetas. Usted y yo tenemos que estar solo en el Señor y nada más. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ídolos. Y aquí el término, el apóstol Pablo cuando habla de esto es dioses paganos, adoración a esas imágenes o a esos ídolos. No, tenemos que salir de esto. En 1 Corintios capítulo 10, lo dejo para que lo tomes como referencia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Y usted mira de ahí en adelante y el apóstol dice: huyan de esto, porque no tiene sentido. Y yo les hablo como a sensatos, como a personas que entienden, que comprenden, que disciernen esto, que bajan esto a su corazón y lo ponen en práctica. Tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo hoy en día. No se trata de venir a la iglesia nomás, se trata de vivir en santidad para el Señor. Donde estemos, en la iglesia, en la casa, en la universidad, en el trabajo donde nos encontremos. Esto es lo que el apóstol está hablando a la iglesia de Corintios. Y ahora, luego de que el apóstol habla esto, hay un tercer punto, y es que hay unas promesas de este llamado.
El versículo 16, quiero que vaya conmigo al versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya lo mencionamos. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acá hay una promesa interesante. Siempre Dios nos da promesas a través de su palabra. Dios da promesas a su pueblo a través de las escrituras. Y Él se dirige a aquellos que ama para dejarles saber lo que desea para su pueblo, para sus hijos. Él está dispuesto a hacer muchas cosas por nosotros. Y Él dice acá, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando usted y yo acatamos estas recomendaciones que el Señor nos hace a través del apóstol, Él lo menciona. Cuando el hombre, cuando aquella persona se entrega al Señor, cuando realmente miran a Dios como su única fuente de vida, como su único Señor, Dios determina vivir, habitar en medio de nosotros. Y esa promesa es maravillosa. Hay unas promesas que usted y yo tenemos que entender y aferrarnos a ellas. Y es que cuando amamos a Dios, cuando usted y yo nos apartamos de las tinieblas, cuando vivimos en la luz, cuando nosotros no estamos unidos en yugo desigual, una de las cosas que Dios nos habla acá en la palabra es que Él habita entre nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios esté habitando todo el tiempo en medio de su casa, de su familia, en cada corazón? Tenemos que vivir solamente para el Señor y apartarnos de todo lo que el mundo está poniendo delante de nosotros. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Él habitará entre ellos, dice la palabra. En Éxodo capítulo 25 versículo 8, el Señor se lo dijo al pueblo de Israel: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y esto está en el contexto de consagración para el Señor. Lo que quiere Dios es que tú y yo nos consagremos para Él, que tú y yo vivamos separados para Él. Y cuando usted y yo dejemos esas cosas del mundo, cuando usted y yo solamente vivamos para el Señor, Él habitará en medio de nosotros. Y dice el texto: y andaré entre ellos y seré su Dios. Y andaré entre ellos y seré su Dios. En Levítico capítulo 26 versículo 12 dice: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. También el Levítico está hablando en un contexto de consagración para el Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros hoy en día, iglesia? Consagración para Él, que vivamos para Él, que no nos apartemos de Él, que usted y yo realmente vivamos todo el tiempo para el Señor. Y termino este mensaje con este último punto: la eminente obediencia a este llamado. Aquí debe haber un compromiso de nosotros, debe haber un compromiso del cristiano. El versículo 17 en adelante dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salir de en medio de ellos. Debemos entender que la santidad viene por un corazón que teme al Señor. La santidad llega por un corazón que determina vivir, separarse para Dios, un corazón honesto para Él, un corazón que se dedica a Dios todo el tiempo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros: salir en medio de ellos, salir de lo que están practicando, salir de lo que están viviendo o lo que vive este mundo, y vivamos la palabra y aferrémonos al Señor. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y también no solo nos habla de ese llamado, o más bien de esa obediencia o llamado, que es un compromiso que debemos tener nosotros, sino que nos hace una motivación, o nos da una motivación para que usted y yo promovamos cada día esa santidad. Y miren lo que dice el capítulo 7 versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo cada día nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, y que perfeccionemos la santidad en el temor a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Santidad.
¿Qué es lo que Dios quiere cada día de esta iglesia? Santidad. Y si usted es santo, santifíquese cada día, dice la palabra. Perfeccione la santidad en el temor a Dios, entendiendo que hay un Dios que usted y yo tenemos, que nos ama, pero que también debemos manifestar ese amor a Dios, nuestro amor a Dios, guardándonos, cuidándonos y viviendo para Él. Esa es la demanda del Señor para nosotros en medio de este tiempo. Eso es lo que el apóstol quería que la iglesia hiciese en ese contexto. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en medio de este tiempo. Que le sirvamos y vivamos para Él, consagrados cada día, santificados cada día. Oremos al Señor en esta hora de la noche. Y yo te voy a pedir que donde tú estés, cierres tus ojos. Y que en esta hora usted pueda meditar en estas palabras, en lo que Dios nos habla en esta noche a través del apóstol Pablo. Lo que Dios le dice a la iglesia y lo que Dios desea de su pueblo. Dios quiere un pueblo consagrado para Él. En medio de un mundo de vanidad y de pecado, en medio de un mundo de oscuridad, Dios quiere que su iglesia sea luz. Que cada día su pueblo, niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres ancianos, cada día muestren la luz de Cristo donde vaya. Dios no quiere hombres y mujeres que hablen mucho. Dios quiere hombres y mujeres que vivan la palabra del Señor y que sean luz en medio de esta tierra. Hombres y mujeres que sean sal. Sal en un mundo donde no hay sabor, donde no hay sentido, donde muchos no le encuentran sentido a la vida. Que tú y yo mostremos a ese mundo que Dios es lo más importante, que Él es lo más valioso, que Él es el Dios único, Él es la única fuente de vida. Y yo no sé si tú has vivido o has estado viviendo un cristianismo liviano. Yo no sé si has estado viviendo, practicando el pecado, consintiendo el pecado en tu vida. No sé si has tenido o has estado en yugo desigual o estás en yugo desigual. Este es el tiempo para determinar consagrarse al Señor y decir: Dios, aquí estoy delante de ti. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. Hoy determino vivir para ti. Hoy determino, Señor, vivir tu verdad y tu palabra. Oh, Señor, hoy determino ser esa sal y luz de este mundo que tanto necesita, Señor. Un mundo que necesita de tu luz, de tu gloria, Señor. Que yo sea instrumento tuyo en medio de esta tierra. Ayúdame, Señor, para santificarme cada día. Ayúdame para buscarte cada día y para amar tu verdad y tu palabra. Para determinar, Señor, vivir de esta manera y ser responsable, Señor, con lo que tú estás poniendo en mi corazón en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por tu iglesia. Y ayuda, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que escucha este mensaje a vivir en santidad para ti, porque tú lo mereces todo, Señor. Te bendecimos y te adoramos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dile al Señor: no basta solo con soñar,
necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor, cada día vivir para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vivir adorándote, vivir amándote, Señor. Vivir exaltándote con todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y en temor a ti, Padre. Todos los días de nuestra vida te entregamos nuestro corazón. Te entregamos lo que somos, Señor. Obra en medio de nosotros y bendícenos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios le bendiga. Guarde esta palabra en su corazón. Viva para el Señor en santidad y en temor todos los días. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión. El viernes a las 9 de la mañana, ayuno.